Bueno, este es el ejemplo 1, parte 2 de la programación en tres capas. Vamos a ver. En el ejemplo anterior habíamos hecho una clase alumnos BLL, en el cual teníamos el modelo de los datos de los alumnos que vamos a utilizar en nuestra base de datos. Y teníamos una clase control alumnos, en el cual teníamos un método que se llama getAlumnos, que nos devolvía una lista de los alumnos que obteníamos de nuestra base de datos. Ok. Ahora vamos a agregarle la opción de poder insertar, modificar o borrar datos. Para eso vamos a utilizar o vamos a modificar la clase control alumnos. En esta clase ya he agregado un método para insertar. Aquí lo vemos. Básicamente es muy parecido al método que teníamos para poder obtener los datos de los alumnos. En este caso es un método insert que recibe como parámetro una instancia de la clase alumnos BLL. Aquí también vemos una variable de cadena, una conexión que es una SQL connection, un CMD que es un comando en SQL. Entonces a la conexión le indicamos la cadena de conexión, la misma cadena de conexión que teníamos en el ejemplo 1. Después la cadena de SQL en la cual vamos nosotros a insertar los datos dentro de nuestra base de datos. En este caso es insert into alumnos. Tenemos tres campos: control, nombre, dirección, y los valores los vamos a indicar a través de varios parámetros. En este caso va a ser el parámetro @control, @nombre y @dirección. Esta cadena de SQL la indicamos entonces en el command text del objeto comando. Enseguida tenemos que indicar tres objetos parámetros. Cada uno va a representar cada uno de los parámetros de nuestra cadena de SQL. El primer parámetro lo generamos, la variable par1 de tipo SQL parámetro, y luego, bueno, entonces tenemos los parámetros indicándolos uno por uno. La variable par1 que es de tipo SQL parámetro, tenemos que indicarle varios datos a este parámetro. Primero, el tipo con el que se va a representar la base de datos es el System Data DB-Type String, cadena. Enseguida el nombre del parámetro, en este caso va a ser el @control porque es el primer parámetro de la cadena de SQL. Después el valor, en este caso el valor lo vamos a obtener de la propiedad control de el objeto alumno que viene desde como referencia, como parámetro desde el inicio. En este caso el valor del parámetro 1 lo vamos a obtener de la propiedad control del objeto alumno que viene como parámetro. Enseguida al objeto comando agregamos en la lista de parámetros agregamos el parámetro 1. Siguiendo tenemos el parámetro 2 que también va a ser de tipo cadena, va a ser @nombre, y el valor va a ser el valor que venga de la propiedad nombre del objeto alumno, y lo vamos a agregar también al objeto comando. Y de la misma forma tenemos el @dirección que se va a agregar al objeto comando. Muy bien, entonces ahora tenemos ya nuestros tres parámetros que se van a agregar para poder insertarse en el mismo orden en el que se van agregando. Tenemos el control, el nombre y dirección. Agregamos primero control, nombre y dirección. Se recomienda de esta forma, aunque para SQL no es necesario que sea exactamente de esta manera. Puede ir en el nombre, puede ir en cualquier orden. Enseguida abrimos la conexión, asignamos esa conexión al objeto comando, y con este método del objeto comando ejecutamos la consulta. Nos va a regresar un valor. Este valor representa el número de registros
que fueron afectados por esa consulta. En este caso solamente va a ser un registro, nos va a regresar un número 1. En caso contrario nos va a regresar 0 si hubo error. Finalmente cerramos la conexión. Muy bien, entonces este sería nuestro método insert para la clase control alumnos, que nos va a servir para poder insertar datos de alumnos en la tabla alumnos. Regresando a nuestra página de default, ¿cómo vamos a indicarle que ese método insert es el que va a utilizar para poder insertar dentro de la tabla alumnos utilizando estos controles? Vamos al Object Data Source, a configurar origen de datos, vamos a darle siguiente, y si se fijan tenemos el método que dice getAlumnos que ya hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a cambiar ahora, como hicimos un método insert, vamos a ir a la pestañita que dice insert, buscamos el método insert y le damos finalizar. Vamos a darle a actualizar esquema. Vamos ahora a al control form view, indicamos el object data source, actualizar esquema. Primero vamos a darle ninguno, luego object data source, ahora sí actualizar esquema. En este caso si observamos detenidamente ya apareció un enlace que dice nuevo. Como ya indicamos un método insert, una función que va a realizar las funciones de insertar un registro, aparece ya un enlace nuevo. Vamos a correrlo. Entonces podemos movernos a través de la paginación que habíamos visto. Ok. Ahora vamos a seleccionar la opción nuevo. Nos da una nueva pantalla para capturar. Vamos a darle 13130009 María Torreón y le damos insertar. Entonces vemos que ahora ya tenemos un nuevo registro. Teníamos 5 hace un momento, ahora tenemos 6 que está. Bien, esa sería la opción de insertar. Vamos a continuar con la opción de modificar. Volviendo a nuestro programa, entonces para la opción de modificar vamos a ir otra vez a la clase control alumno. Vamos a modificar o vamos a utilizar el mismo método insert, tal cual utilizamos el mismo método, pero lo vamos a llamar modificar. En el método modificar obtenemos también un objeto alumno, necesitamos una conexión a SQL, necesitamos un comando, utilizamos la misma connection string. Solamente vamos a cambiar en este caso la cadena de SQL. En este caso vamos a indicar update alumnos set nombre igual arroba nombre, dirección igual arroba dirección, where control es igual arroba control. De tal manera que vamos a actualizar solamente los datos del nombre y la dirección cuando se nos indique un número de control. El número de control en este caso es la llave primaria. Podemos utilizar los mismos parámetros aunque estén en diferente orden. Habíamos dicho que era SQL Server. En algún otro manejador de base de datos sí será necesario cambiar el orden tal como aparecen dentro de la cadena de SQL. En este caso también vamos a utilizar ejecutar el método ejecutar no consulta. Vamos a regresar un valor, es exactamente
la misma opción del parámetro de insertar. Ok, entonces regresamos ahora al default. Vamos a hacer lo mismo en el Object Data Source, configurar origen de datos. Siguiente, en este caso teníamos insert, vamos a darle update. Ok, cancelado. Si no aparece es porque todavía no. Vamos a darle guardar todo, generar, volver a generar el ejemplo, otra vez el Object Data Source, configurar origen de datos. Siguiente, update, y ahora nos debe aparecer el método modificar. Finalizar. Ok, elegir origen de datos, vamos a darle ninguno. Vamos a darle otra vez el Object Data Source 1, actualizar esquema. De esta forma ya tenemos una nueva opción que dice editar, aparte de la opción nueva. Vamos a correrlo. Entonces tenemos nuestra paginación entre los diferentes registros. Si quisiéramos insertar uno, utilizaríamos la opción nuevo. En este caso queremos modificarlo, vamos a utilizar la edición editar. Actualizar. Ok, entonces con esto tendríamos nuestra opción de modificar. Vamos a agregar ahora en la clase control alumnos una nueva opción, la opción de poder borrar algún registro. Voy a utilizar el mismo código de la clase modificar. En este caso le vamos a dar eliminar. Pueden ponerle borrar, delete, como gusten. Es un nombre solamente para indicarnos que este nos va a servir para eliminar uno de los registros. Como hace un momento utilizamos el mismo código, solamente vamos a modificar la instrucción SQL. En este caso va a ser delete. Alumnos. From alumnos, where control es igual al número de control. En este caso esta expresión nos indica la llave primaria por la cual se va a localizar el registro que se va a borrar. Como no necesitamos los otros dos parámetros, los borramos y ya tenemos nuestro método eliminar. Ok, volvemos a la pantalla de default, modificamos el Object Data Source, igual no aparece. Si no aparece vamos a darle generar, volver a generar el ejemplo. Control alumnos, siguiente, delete. Ahora sí utilizamos eliminar, finalizar. Volvemos al form view, actualizar esquema, quitamos el data source para que vuelva a regenerar todo, actualizar esquema de nuevo y tenemos ya una opción de eliminar. Vamos a probarla. Vamos al registro 6. El registro 4, vamos a eliminarlo. Ok. Si les marcó este error, vamos a ver cómo corregirlo. La opción de borrar tiene para el form view
necesitamos un parámetro especial directamente aquí. Seleccionamos el Front View y vamos a seleccionar donde dice Data Key Names. Vamos a seleccionar el campo control. Este es para indicar cuáles son los nombres de los campos que representan la llave primaria que utiliza para poderse enviar al método de borrar. Ok, vamos a correrlo. Volvemos al registro 4 y le damos eliminar. Ok. Registro 3, eliminar. Entonces, de esta forma podemos trabajar, ya podemos agregar, borrar y eliminar registros de nuestra base de datos. Con esto terminamos la segunda parte del ejemplo de 3 capas.